Hola, ¿qué tal amigos? Soy Brian Sobrevilla, bienvenidos a este nuevo video. Hoy es un video muy especial porque les voy a contar sobre una exnovia. Bueno, más bien sobre varias exnovias. ¡Qué galán! ¿Hay algo que este joven no haga bien? Hace días hice esta publicación en mi Facebook. Cuando el idiota ese deje de silbar, continuaremos con este video. Hace días en mi Facebook personal hice esta publicación en la que compartí un video en el que aparecía una chica que imitaba a Kat de la serie Victorious. Vean el video. ¡Oli! Bueno, para los que no han visto esta serie llamada Victorious, hay una chica que se llama Kat, que la interpreta Ariana Grande, que básicamente es el personaje de una mujer muy tonta, pero muy divertida. Y les dije que yo tenía una exnovia que actuaba como este personaje. Y sí, estoy diciendo actuaba porque ella no era así. Dime qué te pasó, tú no eras así. Pero en lugar de solamente hacer un video hablando sobre ella específicamente, se me ocurrió hacer un top como los de Dross, un top de las exnovias más locas que he tenido. Este es el top de las exnovias más locas de Briancito número 7. Machete, cachete, patinete. Entonces, como ya les dije, en este video veremos un top de mis peores exnovias. Güey, no puedo hablar mientras tengo una pastilla en la boca. Así que espero que les guste mucho, espero que se rían y vamos a comenzar con este video. Antes de que comience este video, deja un comentario diciendo cuál y cómo ha sido tu peor expareja. Por ejemplo, yo tenía un novio que me hizo esto. No sé, comenten cuál ha sido su peor expareja y voy a estar leyendo todos los comentarios. A esta chica la conocí por internet. Les voy a resumir cómo fue la historia. Un día yo estaba tranquilo navegando en Facebook cuando de repente recibí una solicitud. Vi la solicitud y me di cuenta de que era una chica muy guapa, muy hermosa, y yo dije, wow, ¿qué están viendo mis ojos? Entonces acepté la solicitud, le hablé y empezamos a platicar. En ese primer día que platicamos hasta que le dije, bueno, me tengo que dormir. Ella me dijo, Brian, antes de que te vayas a dormir, te tengo que confesar algo. Y yo obviamente le dije, ¿Qué me tienes que confesar? Dímelo. Te tengo que confesar que me gustas. Y yo dije, ¿qué? Bueno, la verdad no me sorprendió. Eso suelo provocar en las chicas que me conocen. Les termino gustando. Empezamos a ser novios y desde el primer día que ya éramos novios, esta chica hacía cosas que yo decía, wow, ¿de verdad le importo? ¿Será acaso que encontré el amor de mi vida por primera vez? Esta chica al principio me llamaba todos los días. Y ustedes pueden pensar, te llamaba, qué lindo, se preocupa por ti, quiere saber cómo estás. No, bueno sí, pero no. Me llamaba todos los días, a cada hora. Siempre. Les voy a poner un ejemplo. Yo entraba a clases a las 7 a.m. y me levantaba como a las 7 a.m. Creo que ahora ya sé por qué reprobé. Pero bueno, ese no es el tema. Entraba a las 7, me levantaba a las 7, entonces simplemente me despertaba y rápido hacía todo para irme a la escuela. Pues esta chica a las 7 en punto me llamaba. No me pregunten por qué mi almohada tiene una flor. Y de repente mi celular sonaba. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón. Bueno, hola mi amor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Soy yo, tu novia. Sí, ¿qué pasó? Nada, ¿cómo estás? Acostado, ¿y tú? Yo ya estoy en la escuela, estoy en clases. Pero es bien temprano, ¿no? Ay, tú... Para no hacer más larga la historia, esta chica me llamaba a cada rato. Como les digo, al principio era muy lindo, pero después fue como, detente, no puedo respirar, me voy a matar.
No, en serio, al principio era muy lindo y me llamaba y yo decía, wow, de verdad le intereso, quiere hablar conmigo. Pero con el paso del tiempo me terminó hartando. Y sé que probablemente ustedes estén diciendo, ¿qué, Brian? Nada más porque te llamaba dices que está loca. Eso no es todo. Vamos a suponer que el hecho de que me llame todos los días, a cada hora, todo el día, vamos a suponer que eso no es raro. Esta chica me mandaba mensajes por Facebook muy largos diciendo cosas como, ay, la verdad es que eres el amor de mi vida y nunca pensé que existiera un hombre como tú. Y 3 minutos después me decía cosas como, Yo no quiero que me vuelvas a hablar en toda tu vida, perro desgraciado, asqueroso de muérete. Ojalá que pases por la calle y te atropelle un carro y después te caiga un rayo y después pega un caballo y te escupa y luego después te machuque un tren y después pase un avión arriba de ti y pase un pájaro y te caiga y luego el avión se estrella contigo. Y si hasta este punto tú sigues diciendo, ay, Brian, qué exagerado, eso no es nada, ella se preocupa por ti y te ama. Ah, ¿sí? ¿Estás seguro de eso? Y si te digo que en una noche que estaba lloviendo y hacía mucho frío, ella vino hasta la puerta de mi casa, eso sí es de psicópatas, Ay, Brian, qué exagerado, solamente quería verte. Lo extraño no fue que haya ido a mi casa, lo extraño es cómo llegó a mi casa, cómo supo dónde vivía. Tiempo después me enteré que básicamente estuvo por todo mi vecindario preguntándole a todas mis vecinas y mis vecinos, hola, buenas, ¿aquí vive Brian Sobrevilla? No, hija, él vive por allá. Ah, muchas gracias. Se la pasó preguntando a todos mis vecinos dónde vivía hasta que llegó a mi casa en una noche lluviosa que hacía mucho frío. Me dio mucho miedo. Por eso no tengo novia, porque tuve experiencias traumáticas en mi vida. He llegado a pensar que incluso estoy loco. No, yo no puedo estar loco. No, yo no estoy loco. No, amigos, yo no estoy loco. Para no hacer tan larga la historia, se los voy a resumir. Mi exnovia actuaba como Kat de Victorious. Fin. Suscríbanse, voten y comenten. Adiós. O sea, de verdad, como el video que les enseñé, veámoslo de nuevo. Ding dong. Pero era 100 veces peor. Yo recuerdo que yo platicaba con ella. Cabe recalcar que ya teníamos 15, 16 años. O sea, ya estábamos grandes. Y platicaba con ella y me decía cosas como, ay, mi sueño es conocer a un unicornio de colores. Ay, de arcoíris. Sí, arcoíris bonitos, bonitos. Y yo como buen novio le decía, sí, mi amor, algún día yo te voy a traer un unicornio porque voy a hacer lo imposible para hacerte feliz. Yo me quiero subir a un unicornio de colores. Y pues nos llevábamos bien, platicábamos normal. Pero luego me decía cosas que, ahora que lo pienso, esa chica tenía problemas. Recuerdo que en una ocasión estábamos recargados en la pared. Estábamos leyendo la Biblia, digamos eso. Y en la pared habían hormigas, de las rojas, de las que te pican y te matan. Bueno, no te matan, pero te pican fuerte. Y obviamente, pues, se me ocurrió aplastarlas con el dedo. Y esta chica se puso a llorar, de verdad, o sea, fue como, no, ¿por qué matas a las hormigas? Las hormigas tienen familia. O sea, estoy actuando lo más real que puedo de como le hizo en esa ocasión. No, ¿por qué matas a las hormigas? Las hormigas tienen familia. No, pero es que te están picando y pues también me están picando a mí para que no nos molesten. Es que ¿por qué la mataste? Son animalitos. Y se puso a llorar. En serio, se puso a llorar. Es que a mí me pone muy triste que lastimen a los animalitos. En otra ocasión recuerdo que fuimos a una cita muy romántica y saliendo, esta chica se acostó en medio de la calle. A ver, no pasa nada si te acuestas en medio de la calle y no pasan carros, pero acostarte en medio de una calle en la que pasan demasiados carros, eso es estar loca. Esta chica se acostó en la calle y yo, ¡ey, levántate, te van a atropellar! No, hay que acostarnos así como en la película. Sí, policía, tengo a una loca aquí, ¿puede venir por ella? Y digo que actuaba como Kat porque en una ocasión pasó esto. Estábamos platicando normal. No, sí, y después agarré una cuchara para comérmela. ¿Qué? ¿Cuchara? Es divertida esa palabra. Sí, agarré una cuchara para seguir. ¡Cuchara! Es como... Es muy divertida esa palabra. Unicornios de colores.
como en la película. No hay por qué tener miedo. Estuve a punto de llamar a la policía, se los juro. Después de tener exnovias así, es normal tener traumas. Al día de hoy tiene traumas. Y bueno amigos, este fue todo el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden dejar su like y comentar aquí abajo qué les pareció. No olviden comentar cuál ha sido la peor expareja que ustedes han tenido. Comenten, voy a estar leyendo todos los comentarios. Si les gustaría que hiciera otro top de exnovias raras que he tenido, pues dejen su like y comenten que quieren la segunda parte. Suscríbete y dale click a la campanita para que te llegue una notificación cada que suba un nuevo video. Sígueme en todas mis redes sociales que están apareciendo justo aquí abajo. Los links directos de mis redes sociales están en la descripción del video. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo lo que hacen por mí, y nos vemos hasta el próximo video. Unicornios de colores como en la película. Cucharas, no mates a las hormigas. Adiós.